Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el tema número 5, el tributo. Nociones generales sobre el tema. Decimos que el tributo son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de un poder, ¿verdad? Decimos que el tributo son los gastos que demanda el cumplimiento de los fines. Decimos que la caracterización del tributo son tres: impuestos, tasas y contribuciones. Entre las notas que caracterizan debemos mencionar una: obliga a todas las personas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 133 dice que todas las personas tienen el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley según el Código Orgánico Tributario. Punto 2, tenemos que el tributo, en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice que por cuanto es el principio de capacidad económica, actúa como el verdadero principio material de la justicia en el ámbito del ordenamiento tributario. El punto número 3, el tributo constituye hoy el más típico exponente de los ingresos del derecho público. Punto número 4, el tributo consiste generalmente, según el artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que son recursos tributarios que se encuentran afectados a la financiación de los gastos públicos, lo que exige la disponibilidad por los entes públicos de las masas dinerarias. Punto número 5, el tributo no constituye nunca la sanción de un ilícito, sino que él mismo tiene unos fines propios, es decir, la obtención de ingresos. Decimos el tributo no tiene carácter fiscatorio, en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El tributo como instituto jurídico se articula a un derecho de crédito de una correlativa obligación. Tenemos el punto A, que el tributo como relación de poder es la potestad del imperio del Estado. Es el único fundamento que puede apoyarse en la norma tributaria. Punto B, el tributo como relación jurídica obligacional. La ley lo establece, confiere la administración y un derecho de crédito. La tesis de procedimiento de imposición tenemos que es concebida como sellos actos de situaciones no correspondientes entre sí, que se unifican por un fin típico que es la obtención del tributo. El punto 8, tenemos que el tributo tiene como finalidad esencial la financiación de gastos públicos, mientras que el impuesto como categoría tributaria tenemos que son tributos exigidos sin contraprestación. En primer lugar, tenemos que el impuesto aparece definido como tributo sin contraprestación, como ya dijimos anterior, por cuanto jurídicamente constituye una obligación contractual, lo que supone que la disciplina de los elementos esenciales es de la obligación tributaria. Como segundo lugar, decimos que el legislador del impuesto está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica y económica. En tercer lugar, es un hecho imponible. Debe poner de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de gastos de renta. Mientras que las clases de impuestos tenemos que son impuestos subjetivos y impuestos objetivos, mientras que los subjetivos son aquellos que los elementos subjetivos es un hecho imponible. La circunstancia personal del sujeto pasivo es tenido en cuenta en el momento de cuantificar el importe de la deuda tributaria, a diferencia de los impuestos objetivos, en la que las circunstancias personales del obligado al pago no son tomadas consideraciones en el momento de cuantificar el importe de la deuda. Como punto 2, tenemos los impuestos periódicos e instantáneos. Los periódicos son aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho gozan de continuidad en el tiempo, como por ejemplo el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque anualmente cada persona, cada individuo está en la obligación de cancelar el impuesto sobre la renta a la nación. Por otra parte, decimos que los impuestos instantáneos son aquellos cuyo presupuesto de hechos se agotan por su propia naturaleza, en un determinado periodo de tiempo. Esto le podemos dar un ejemplo, que son los impuestos sobre sucesiones, sobre donaciones. Como punto 3 tenemos impuestos directos e indirectos.
Se dice que los impuestos directos se presentan de esta categoría cuando la norma jurídica tributaria establece la obligación de un pago de impuestos a cargo de una determinada persona. Por eso podemos decir que son impuestos personales, son aquellos que se determina la participación directa del contribuyente, es decir, el elemento objetivo del presupuesto de hecho solo puede concebirse por referencia a una persona determinada. Podemos dar un ejemplo de este impuesto personal, que serían los mismos impuestos sobre la renta, que como ya le dije anteriormente, es un impuesto que cada persona es contribuyente. Tenemos los impuestos reales, que son, podemos decir, pues, que no toman en cuenta la capacidad contributiva o el elemento personales del contribuyente. Podemos dar un ejemplo que son, como ya también habíamos hablado, las sucesiones y las donaciones. Mientras que los indirectos son aquellos que pueden trasladarse por cuenta gravan, actos o situaciones accidentales como los gastos, consumos o bien de transferencia de riqueza, el gasto o el consumo. El reembolso del impuesto son satisfechos por aquello, en cuyo caso las cuotas impositivas se obtienen de personas distintas. Aquí podemos decir que el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es el impuesto que se cancela por cada producto que nosotros podemos adquirir. Ahí estamos nosotros cancelando el impuesto agregado, impuesto al valor agregado. Tenemos los impuestos proporcionales, que es un impuesto por el cual los contribuyentes de renta alta y de renta baja pagan la misma proporción de la renta. Mientras que los impuestos progresivos son aquellos por el cual los contribuyentes de mayores ingresos pagan proporcionalmente más que los menores ingresos. En pocas palabras, la relación de la cuantía del impuesto con respecto al valor de la riqueza aumenta a medida que aumenta el monto gravado. Tenemos los impuestos progresivos, que son aquellos impuestos por el que los contribuyentes de renta alta pagan una proporción menor de su renta que los contribuyentes de renta baja. Podemos hablarle también de la difusión en lo que entra en el tributo. Es un fenómeno general que se manifiesta por las lentas, sucesivas, fluctuantes modificaciones de precio en el consumo y en el ahorro. Podemos hablar de la amortización, es un impuesto que no es de carácter general, sino peculiar de los impuestos reales que gravan permanentemente el crédito de los capitales duraderos. Mientras que la incidencia es un impuesto de estudio de las cargas fiscales. Punto 4, la percusión, podemos decir que es el acto por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente. Desde el punto de vista económico, se puede observar que la percusión golpea la economía particular y los impuestos son pagados por los sujetos a quienes las leyes imponen las obligaciones correspondientes. El punto 5 es la transferencia o la traslación. Se da cuando aquel sujeto obligado por la ley al pago del impuesto traslada a un tercero mediante la subida de precio. La traslación decimos que es el fenómeno por el cual el contribuyente de derecho logra transferir la carga impositiva sobre la persona. Esto podría ser un ejemplo cuando el empresario transfiere la carga impositiva al consumidor mediante el aumento de los precios. Y mientras que la traslación se da cuando un comerciante compra una mercancía al mayorista y logra que éste le haga una reducción de precio en compensación del impuesto. Bueno, ante todo, buenas tardes y espero sea grata y placentera la exposición.